Saludos cordiales una semana más en este su programa de opinión y de tertulia y de debate de Voz Populi. Hoy vamos a hablar de un asunto que es actualidad y candente actualidad. Lo ha sido en el Congreso esta semana, lo lleva siendo varias semanas, es la ley del solo sí es sí. Bueno, me imagino que viendo esta indumentaria que viste uno, este color malva, se habrán imaginado de que vamos a hablar de la mujer. Vamos a hablar de la mujer, de esa ley que intenta reforzar la seguridad de las mujeres, pero también de los problemas que está dando esa ley. Verán, parece ser que la implementación de la misma desde el pasado 7 de octubre ha provocado un efecto indeseado, que es que al menos una veintena de condenados, con bajas penas, eso sí, se les ha rebajado aún más la condena y al menos hay 5 excarcelados. Se preguntarán ustedes, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, pues para responder a todas estas cuestiones, a esa y a muchas más, hemos traído una invitada de lujo, Carmen Gámez, magistrada de violencia aquí en Madrid y también miembro del Consejo Nacional de Jueces, de la Asociación Francisco de Vitoria. Encantado de tenerla aquí. Muchas gracias a vosotros por tenernos aquí. Sí, señora. Vamos a ver, el Tribunal Supremo está pendiente, creo que es el día 29, de estudiar alguna de esas sentencias para ver exactamente si se confirman o no rebajas de penas y a ver cómo queda. No olvidemos que el Tribunal Supremo es el que establece en España la jurisprudencia al respecto y que el Gobierno ha dicho que de momento no va a cambiar la ley para evitar más excarcelaciones, para evitar más de rebajas de condena, pero sí va a hacer una cosa, que es esperar a ver qué hace el Tribunal Supremo si establece jurisprudencia. ¿Lo va a establecer o no? ¿Se puede esperar eso o va a tardar tiempo? Bueno, a mí no me consta que el día 29 vaya el Tribunal Supremo a hablar de este tema, porque eso requeriría un recurso sobre las resoluciones que ha hecho los tribunales, sean las audiencias o los tribunales penales, que han condenado a personas por agresiones sexuales. Me cuesta creer que sea tan rápido. Esto requerirá un tiempo si es que hay una apelación por alguna de las partes implicadas, bien sea la acusación, bien sea el Ministerio Fiscal. A mí me consta que hasta ahora la mayoría de las revisiones el Ministerio Fiscal ha dado su visto bueno y por lo tanto deben ser casos que son bastante claros. En esto vamos a partir de que el artículo 2 del Código Penal establece la retroactividad de la ley penal más favorable al reo. Cuando hay una legislación nueva que conlleva una revisión, unas penas más bajas, en el mínimo, por ejemplo, que a un condenado está clarísimo cuando a un condenado se le impone la pena mínima, si para ese mismo hecho delictivo la nueva ley establece menos pena mínima, entonces es impepinable que hay que revisarlo. Incluso la circular de la Fiscalía del Supremo, que ha restringido y ha interpretado un poco de cara a unificar criterios dentro del ámbito del Ministerio Fiscal, ha establecido que en esos casos está muy claro que hay que revisar. De cualquier manera, yo creo que se ha creado mucha alarma ante la opinión pública cuando solamente han sido hasta ahora 20 sentencias revisadas y que no hay que tampoco alarmar a la población, porque la ley fue hecha por el Parlamento en virtud de un criterio de política criminal del Gobierno. Ahora llegaremos a eso. Yo le quiero preguntar cómo hemos llegado hasta aquí, pero antes déjeme que presente a la otra invitada, que es una habitual de esta casa, que trabaja con nosotros, corresponsal en los tribunales, que es Gema Huesca. Gema, ¿qué va a pasar con el Tribunal Supremo el día 29? ¿Qué se habla en las salas de las salesas? ¿Qué se dice? ¿Demasiada responsabilidad les ha dejado el Gobierno sobre sus hombros o no? Bueno, yo lo que creo es que son responsabilidades diferentes, las del Poder Legislativo y el Judicial. El Legislativo lo que tiene que hacer es legislar bien, cosa que en este caso no se ha hecho. Entonces el Judicial ahora lo que hará será resolver con el Código Penal en la mano. La información que nos llega a los periodistas es que cuando se resuelvan, como bien decía la magistrada, estos recursos de apelación, se irá caso a caso, porque cada caso es una historia. En los casos en los que se rebaje la pena mínima, ahí no hay tutía. Es que habla el Código Penal, por mucho que la Fiscalía diga o dé órdenes a los fiscales, si una pena máxima de una violación era de 5 años y ahora es de 4, habrá que rebajarla. Es que no hay más cambio. Entonces el Tribunal Supremo llegará hasta donde llegue. También me parece un poco irresponsable delegar la decisión final al Tribunal Supremo y a la sala a la que tanto se le ha criticado desde este Gobierno, partiendo desde la actuación del Prusés, siguiendo con condenas a, por ejemplo, Alberto Rodríguez o también con la instrucción de otras muchas causas, ¿no? Son los mismos magistrados, es la misma sala y actuará con el Código Penal en la mano, igual que están haciendo los tribunales a día de hoy. Magistrada, ya que la tenemos aquí,
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por una mala técnica legislativa? Porque siempre se dice que en toda reforma del Código Penal tiene que haber disposiciones adicionales y transitorias por la complejidad de los temas para que no ocurra lo que está ocurriendo en esta ley. Bueno, nosotros no creemos, la asociación a la que yo represento, la Asociación Francisco de Vitoria, que haya una mala técnica legislativa. Nosotros no entramos a valorar el contenido técnico de la norma. Lo que nosotros hacemos es aplicar la ley, y en esa aplicación de la ley pues tenemos que aplicar también los principios constitucionales de retroactividad favorable al reo. Entonces, dentro de eso, la ley introduce innovaciones importantes, porque ha introducido los delitos sexuales digitales, el acoso callejero, ha ampliado la protección de las víctimas en el sentido de los medios de prevención, y desde ese punto de vista tenemos que felicitarnos. España desde el año 2004 está haciendo un gran esfuerzo de cara a la igualdad y ha firmado muchos convenios internacionales y europeos, como es el Convenio de Estambul, el Convenio de Varsovia, el Convenio para la erradicación de todas las formas de eliminación de discriminación contra las mujeres, cuyo Consejo, la CEDAW, ha establecido bastantes directrices sobre eso, y en ese sentido se creó la Ley de Protección, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, posteriormente la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, y esto se incardina en esa dinámica de protección a las víctimas. Y en cuanto a los tipos delictivos, ya hubo muchas voces en el Código Penal de 1995 que establecieron que el delito de violación estaba muy penado y que la pena era excesiva. Eso es la doctrina científica. Por lo tanto, no hay por qué alarmarse, porque mira, ahora las penas mínimas, sí, ¿no? Pero claro, el tema está en que la nueva legislación lo que ha hecho es refundir en un solo tipo penal, que es agresión sexual, todos los tipos delictivos en materia sexual. Entonces, antes había un abuso sexual y una agresión. La diferencia era si había intimidación o no. Ahora está todo refundido en un tipo único de agresión sexual, pero luego hay bastantes tipos subordinados, digamos, con sus penas específicas y con agravaciones según concurran determinadas circunstancias, como es hacerlo en grupo, utilizando engaño, utilizando la sumisión química. Y entonces, desde ese punto de vista, no es negativo. Lo que pasa es que yo creo que lo que ha pasado es esa alarma que se ha creado, como si ahora hubiera conductas que están despenalizadas, como que la víctima va a estar desprotegida, cuando existe una técnica legislativa que ha pasado por un Parlamento y se ha aprobado. Entonces, ahí nosotros no entramos como Poder Judicial, como asociación, sino... Una pregunta para las dos. Da igual que la responda la magistrada Gámez o Gemma Huesca. ¿Obligaba el famoso Convenio de Estambul, que estos días estamos hablando todos del Convenio de Estambul y que yo creo que la inmensa mayoría no sabe de qué va, obligaba a hacer una transposición o a hacer una ley como la que se ha hecho? No, bueno, si quieres hablar. El Convenio de Estambul lo que habla es que hay que avanzar en las formas de protección a las mujeres, y en el campo penal, que haya tribunales especializados, que se haga hincapié en la formación de los operadores jurídicos, que determinados delitos también se consideren como un delito contra la mujer, como eran los matrimonios forzados, la mutilación genital, las agresiones sexuales en conjunto, y un perfeccionamiento de la técnica legislativa a la hora de regular eso, pero no una transposición. O sea, el Convenio de Estambul no se mete en la legislación de cada país, sino que considera que se debe ampliar en la tutela penal de determinados delitos y considerarlos como delitos contra la mujer. Gemma, ¿te sorprende el silencio de la ministra de Justicia, Pilar Llop? Pues en cierto modo sí que me sorprende, y vaya por delante que lo que dice la magistrada en relación a las bondades de la ley, y añado el consentimiento, yo también las comparto. Creo que esta ley tiene muchas bondades, pero yo sí que le quería formular una pregunta a la magistrada, aprovechando que es experta en esto, porque nos hemos centrado mucho en las revisiones, y es verdad que explicarle a la sociedad que de repente se rebajan las penas de los maltratadores es chocante, ¿no?, como decía Gabriel, o por ejemplo que la manada, que precisamente esta ley surge por la manada, luego resulte que se acoge precisamente al beneficio que le puede suponer esta rebaja, uno de ellos, claro. Uno de ellos
Sí, pensando en el delito que cometieron, ya son muchos, ¿no? Bueno, pero no deja de ser paradójico. Y más allá de todas estas revisiones, mi duda es qué va a pasar con las futuras condenas y sobre todo también en relación con los menores. Hoy en Voz Populi publicamos la opinión de algunos expertos acerca de que hay que reformar en cierto modo la ley del menor o bien empacar con la reforma del sí es sí, porque ahora lo que ocurre es que algunas penas para menores quedan por encima de la del adulto y eso es algo que no contempla el Código Penal. Eso es uno de los problemas que se han puesto de manifiesto y que sí considero que es grave, pero en general en otros temas no lo veo. Lo de las revisiones además es que no está tan claro, hay casos muy claros, pero por eso hay que examinar caso por caso. Y entonces no se trata de hacer una nueva revisión, sino ver si con la nueva legislación resulta más beneficioso. En algunos casos es muy fácil verlo, cuando es la pena mínima o la pena máxima la que se ha impuesto, pero luego hay casos intermedios y yo pienso que no va a haber mucho problema, aunque haya interpretaciones dispares por el tema de la transitoria. Algunos en los casos dispares echan mano de la disposición transitoria del Código Penal de 1995 y otros consideran que al no tener esta ley una disposición transitoria pues no sería aplicable, pero en el caso que planteabas de que va a pasar con las condenas futuras no hay problema, se va a aplicar la ley vigente que es la nueva ley. No, le quería preguntar, algún jurista me planteaba, ojo ahora con las conformidades de los futuros penados, porque ahora van a decaer muchas conformidades, dado que se pueden beneficiar de esta rebaja de condenas. No sé si... Las conformidades ya se hacen con arreglo a la nueva ley. Bueno, me refiero a las que existían. Pero las que existían ya está condenado con la sentencia de conformidad y se tendrá que revisar o no según sea o no más favorable. Todas las condenas anteriores a la entrada en vigor, que fue a 1 de octubre. Pero vamos, no sé, yo de momento creo que se ha salido un poco de madre el tema, porque no es tanto, se ha digamos, aumentado por ciertas declaraciones. Los medios hemos exagerado la situación en la calle, porque claro, la alarma social, que es evidente que se ha creado por una veintena de rebajas y solo aparentemente 5 excarcelaciones, igual es excesiva. Lo hemos hecho, no sé si por razones políticas, no digo los medios, pero sí los partidos de la oposición, pero ¿se ha creado demasiada alarma social para el problema que es efectivo? Yo pienso que sí, que se ha creado un poco de alarma social porque no hay tantos asuntos de momento y con tantas puntualizaciones que se están haciendo, yo creo que los tribunales van a fijar unos criterios uniformes. A nadie le gusta tener que estar revisando con la de trabajo y la carga de trabajo que tenemos, añadir esto más. O sea, cada vez que hay una legislación nueva, ha pasado con la ley de discapacidad y ahora están revisando muchísimas sentencias declarando las incapacidades, pues lo mismo en esto, pero yo creo que esto será menor, gracias a Dios. El tiempo ya saben que es oro aquí, tenemos pocos minutos, 20, 25 minutos, y querría cerrar este bloque porque no me resisto a preguntar a la magistrada Carmen Gámez por otro tema que esta semana es candente porque se ha votado en el Congreso, que es la famosa desaparición del delito de sedición, y otra, se ha metido un delito que es del de desórdenes públicos agravados, ¿no? Es una decisión del Gobierno, a propuesta de Esquerra Republicana, que evidentemente tiene la finalidad de mejorar o aliviar la carga de los condenados por el 1 de octubre, del famoso referéndum ilegal de 2017 en Cataluña y eventualmente lo que le pudieran condenar a Carles Puigdemont cuando venga a España. La pregunta es, magistrada, esta reforma legal que ya está en trámite en el Congreso, ¿deja en agua de borrajas la sentencia de la Sala Segunda del Supremo del juez Marchena? Bueno, tanto como dejarlo en agua de borrajas, volvemos a lo mismo. Habrá que ver, de momento, el delito de sedición, si se aprueba, desaparecería. Es decir, que ya no existiría. Entonces, si no existe y ha sido condenado alguien por ese delito, pues queda en ese limbo. Por lo demás, son cuestiones de política legislativa, como he dicho con el otro tema. Los gobiernos, y en este caso el Parlamento, tienen que valorar si eso de cara al futuro es una cosa beneficiosa para el país, porque se pueden producir nuevas situaciones como la que se ha vivido en el año 2017 y quedar impunes, porque los desórdenes públicos agravados pues serían otra cosa. Penalmente, se lo pregunto de forma más clara, penalmente los delitos contra la Constitución quedan más libres con esta reforma o no? Es que el delito de sedición es un delito más bien contra el orden público. Entonces, como es un delito contra el orden público, pues está dentro de ese título y para ese concreto hecho
que es cuando se alzan unas determinadas personas y impiden el ejercicio legítimo, la aplicación de las leyes o el ejercicio de sus funciones por una autoridad, así como el cumplimiento de sus resoluciones judiciales o administrativas. Entonces, bueno, no sería incardinable en ese tipo ya una actuación así, claro. ¿Qué se dice en el Tribunal Supremo del asunto este? Bueno, ahora de nuevo, como decía la magistrada, desaparece el delito, entonces lo que tiene que hacer la Sala Segunda, el Tribunal del Procés, es sentarse y ver si tiene encaje la nueva redacción de desórdenes públicos agravados en los hechos probados de la sentencia del Procés. Se pueden abrir dos escenarios. Uno es que efectivamente, y puede pasar, que quede en agua de borrajas, porque la sedición iba en concurso medial con la malversación, entonces si no se comete... La malversación también se quiere tocar, ¿no? Claro, ese es otro capítulo. Desde luego, si se toca la malversación, eso ya es un escenario muy favorable, tanto para los condenados como a los que tienen pendiente de sentarse en el banquillo. Pero en caso de que solo se tocara la sedición, habría que ver si la interpretación que se hace es que la sedición iba en concurso medial con la malversación. Entonces, hay juristas que explican que si cae la sedición, ya cae la malversación también, entonces eso, digamos, quitaría mucha fuerza a la sentencia, o hay quienes opinan que la interpretación pueda ser, bueno, no existe la sedición, pero se mantiene la malversación. Como algunos de ellos están inhabilitados en concurso medial, se podrían mantener penas altas de inhabilitación solo con la malversación. A ver quién de los dos me responde esta pregunta, que es una pregunta de trivial. ¿Cuántos condenados por malversación hay en España? No se sabe, no hay una estadística. Sí, debe haber estadísticas en el Consejo General del Poder Judicial que elaboran por cada tribunal, entonces, pero ahora mismo no he leído yo nada sobre ese tema, ni tengo noticia de cuántos hay, pero bueno. Es que la tendencia, no sé si innata de los periodistas y de los políticos. políticos. Lo que querían eliminar es la malversación cuando es un tercero el que se lucra. Sí. Entonces, no todas las malversaciones son así. ¿Y su pero opinión bueno. técnica sobre esto le parece bien? Yo es que no opino sobre eso. Yo opino sobre cosas que ya están en vigor. ¿Proyectos de ley en concreto? Sí, además que hay órganos más autorizados como son el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, que son los que deben de informar las leyes cuando están en tramitación para introducir las modificaciones que consideren pertinentes. ¿Qué dicen de la malversación? ¿Qué te dicen en privado? Yo creo que es más fácil o menos peliagudo reformar la sedición por los antecedentes que hay en España, que al final se limitan al procés y los controladores, si no me equivoco, que una malversación, porque bueno, la malversación, el delito como tal, ya lleva intrínseco que no necesariamente la persona que malversa se quede con los fondos malversados, valga la redundancia, entonces sería muy difícil de explicar este... Se trata de un delito de uso indebido de dinero público, sin entrar a valorar si el que lo malversa se lo queda en su bolsillo o lo hace para otros fines, que es lo que alegan los implicados en el proceso, que lo utilizaron todo para el referéndum ilegal del 9 de octubre, pero en cualquier caso ha habido algunas valoraciones que han dicho, y algunos partidos políticos que han dicho, oiga, tan delincuente es el que se lo mete en el bolsillo como el que lo utiliza con otros fines, ¿no? Porque en el fondo es malversar dinero público. Yo no sé exactamente si en los tribunales habría una luz de revisión de sentencias, si existe esa reforma del delito de malversación. Al final ocurre un poco lo mismo con lo que empezaba la magistrada que apelaba al 2.2 del Código Penal. El Código Penal al final se tiene que aplicar la norma que sea más beneficiosa para el reo. Entiendo que si se modificase la malversación habría que revisar efectivamente todas las condenas que están en curso. De malversación ya hablamos de muchas sentencias, no sé cuántas hay. Sé que en datos del de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, aumentaron los procedimientos o las acusaciones por malversación, pero en cualquier caso hablamos de muchísimas y eso implicaría una revisión siempre favorable para el reo, que me corrija la... Bueno, pues es que se nos ha acabado el tiempo, no tenemos ya más. Estamos encantados, nos encantaría estar una hora más aquí con la magistrada Carmen Gámez, a la cual tenemos que despedir lamentablemente, invitarla a otro programa nuestro cuando haya un asunto judicial, por ejemplo la malversación. Si el gobierno... Y vendré con datos. Estaremos encantados. La magistrada Carmen Gámez, que es de un juzgado de violencia aquí en Madrid, además miembro del Comité Nacional de la Asociación Francisco de Vitoria de Jueces. Y por supuesto, Gemma, esta es tu casa, ¿qué te vamos a decir? Encantado de tenerte aquí. Pues aquí estaremos. Y a todos ustedes hasta el próximo programa, la semana que viene, en que abordaremos diversos temas. Tengo bastantes en cabeza, pero bueno, déjenme darle una vuelta.